Grabación. Muy buenos días, chicos. Ya, Vamos a ver en esta ocasión a uno de los reinos. profesor, el tema de hoy es el reino planta. Plantae, el reino Plantae, más conocido con ustedes por plantas o vegetales, ¿no? Este reino, al igual que el reino Animalia, o también conocido como el reino animal, es uno de los dos reinos más notorios y más visibles de poder observar, ¿no? Profesor, por los servicios. Aristóteles indicaba que solamente había dos tipos de seres vivos. Hablaba de los animales y las plantas. Nada más. Para Aristóteles eso era todos los seres vivientes. Todos los seres vivientes o son animales o son plantas. Incluyendo el ser humano, lo consideraba un tipo de animal, pero un animal racional lo consideraba al ser humano Aristóteles. En aquel entonces, solo y únicamente esta teoría de este gran sabio, de este gran maestro Aristóteles, fue adoptada por varios siglos, que solamente existen animales y plantas, reino Animalia y reino Plantae. Posteriormente, con la invención del microscopio, se encuentran seres vivientes que no estaban a simple vista. Estas son las bacterias, y justamente se descubre el reino Monera. Se separa, ya no serían dos reinos, sino tres reinos. El reino Monera, recientemente descubierto con la aparición del microscopio, luego el reino animal y reino vegetal que ya estaba dado, ¿no? O reino Plantae y reino Animalia. Años después, varios biólogos encuentran la existencia de otros microorganismos, ya con un microscopio mucho más avanzado, microorganismos que le denominaron protozoarios. De esa manera descubrieron otro tipo de células que tiene este tipo de seres vivientes y se crea, o bueno, se da a conocer un cuarto reino, el reino protista. ¿Sí? El reino protista. Y por último, 1969, Robert Whittaker hace un anuncio, el cual es lo que vimos en la clase pasada acerca del reino fungi o reino de los hongos. Ya son 5 reinos lo que se da. Un año después, 1970, Carl Woese hace el anuncio de que existe un sexto reino, el reino de las arqueobacterias, o el reino Archaea, les mencioné ello, pero la comunidad científica no lo acepta del todo y actualmente solo y únicamente se reconoce lo de Robert Whittaker del sistema de 5 reinos. ¿Ok? Ya hemos hablado del reino fungi, ¿correcto? Ya hemos hablado del reino protista, del reino monera. Ahora nos toca hablar de un reino importante. Lo que Aristóteles decía que solamente había dos tipos de reinos. El reino Plantae, reino o reino Animalia, también perdón, reino de las plantas o vegetales. Este reino es muy importante y muy complejo. Vamos a ver un video en el cual les quiero mostrar, para que ustedes puedan observar, por favor, el cual la múltiple cantidad de diversidad de este tipo de seres vivientes, que son las plantas, ¿no? Que son los vegetales. El reino Plantae es muy, muy, muy interesante. ¿Ya? Muy bien. Por favor, atentos al video. El reino Plantae. Ahí está. A ver. Compartimos sonido. Listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver en este videito, video ciencia, así se llama, ciertas características de las plantas. Comencemos entonces. Las plantas son, al igual que el reino animal y al igual que el reino de fungi, de los hongos, son seres que tienen células eucariotas. Eucariotas. Pero esta célula eucariota es muy especial, chicos, porque esta célula eucariota posee doble protección. No solamente la membrana celular, sino la pared celular.
Esta es una característica propia y única de las plantas de este reino. No solamente la membrana celular, sino también la pared celular. Gracias a esta doble protección de células, es porque estas plantas son rígidas. Esta pared celular hace que la planta sea rígida y ayuda, valga la redundancia, a proteger también a la planta en sí. Primera característica, células eucariotas. Segunda característica, las células poseen pared celular, muy aparte de la membrana celular. Tercera característica, chicos, de este reino, todos los seres vivientes y todas las plantas, sin excepción, todas son autótrofas. ¿Qué significa autótrofas? Que generan su propio alimento, autótrofas. ¿Y cómo se llama el alimento de las plantas? A ver quién me dice. ¿Cómo se llama ese alimento de las plantas? Se llama almidón. Almidón, acuérdate, almidón. Almidón. ¿Qué es el almidón? Es un tipo de azúcar. Es un tipo de azúcar. Igual que nosotros necesitamos un tipo de azúcar, que es el ATP para el glucógeno, sé que se llama, para poder nosotros sobrevivir, y eso lo obtenemos a través de la comida, o cazando nuestro propio alimento como lo hacían antiguamente, por eso no somos heterótrofos. Las plantas no necesitan cazar, son autótrofas. Bueno, salvo excepciones, ¿no? Que las plantas carnívoras. Pero las plantas carnívoras, a pesar que comen, valga la redundancia, carne, también son, igual que las plantas, producen su propio alimento, ¿no? Y solamente cazan cuando lo creen necesario, cuando se presenta la presa. Bueno, eso es ya otra parte de su tarea. ¿Y cómo generan su propio alimento, chicos, de forma autótrofa? A través de un proceso llamado la fotosíntesis. No te olvides de ello, la fotosíntesis. ¿Cómo generan su alimento las plantas? A través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la atracción primero de la transformación de energía luminosa por la luz del sol, perdón, con el agua, con el CO2 y los nutrientes, transformas y se convierte en energía química, que es el almidón. ¿Y las plantas qué desechan las plantas? ¿Qué desechan las plantas, chicos? ¿Qué desechan las plantas? El oxígeno. Las plantas desechan oxígeno. ¿Y es importante el reino Plantae, chicos? Claro que sí. Chicos, si no fuera por el reino Plantae, el reino Animalia no existiría. Así de simple. Si el reino Plantae desaparece, el reino Animalia también lo va a hacer. ¿Por qué? Uno, se alimenta, el reino Animalia, que vamos a ver la próxima semana, se alimenta del reino Plantae. Dos, el reino Animalia respira lo que desecha el reino Plantae. Profesor, ¿qué cosa es esto? ¿Qué desechan las plantas? Le dije hace un momento, ¿qué desechan las plantas? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué respiramos nosotros? ¿Qué respiramos nosotros? Oxígeno, profesor. ¿Qué respiramos? Oxígeno, profesor. El desecho. El desecho. Oxígeno, nitrógeno, correcto. Pero el desecho de la planta, chicos, nosotros respiramos un desecho, sí, el desecho de la parte del aire CO2. lo producen las plantas. El desecho de las plantas es nuestro alimento para la respiración. CO2. Nosotros tomamos aire, a ver, tomen aire, están tomando oxígeno, nitrógeno y todo lo del aire, y cuando botan así, lo que botan es un carbono. dióxido de carbono. El ácido de carbono. Ese dióxido de carbono, ese desecho que es para nosotros, del reino Animalia, que lo hacen todos los animales, El CO2, es profesor. el alimento, es el alimento de la planta. ¿Entienden, no? La planta se alimenta de nuestro desecho y lo que desecha la planta es nuestro alimento. Es un círculo virtuoso, es un círculo bueno. Lo que nosotros desechamos, la planta lo acoge para hacer la fotosíntesis y desecha oxígeno, y ese desecho nos sirve para nosotros para respirar. Respiramos, desechamos dióxido de carbono, ese dióxido de carbono absorben las plantas y hacen la fotosíntesis, botan oxígeno y así sucesivamente. Es decir, el desecho del reino animal en la respiración es el alimento del reino plantae. Y a la vez, el desecho del reino plantae en la fotosíntesis es el alimento del reino animalia. ¿Está claro? Por esa razón, si desaparece el reino plantae, desaparecemos nosotros como reino animalia. Es importante tener plantas en nuestra casa, es importante cuidar las plantas, plantar árboles, es importante. Me hubiera gustado estar en la forma presencial, pero les voy a dejar una tarea de aquí más adelante, de que cada uno de ustedes
va a agarrar una semilla y va a plantar un árbol. No importa, sea en el parque de tu comunidad o sea en tu jardín, van a tener que plantar un árbol porque eso es parte de nuestra responsabilidad social como seres humanos, seres racionales, seres que pensamos. Porque si no fuera por las plantas, chicos, nosotros no podemos existir por la respiración. Nosotros, ¿de qué nos alimentaríamos en nuestra riquísima sopa, en nuestro rico arrocito, ¿no? Tallarines, nuestro cevichito, ¿no? Si no fuera por las plantas, porque las plantas también es el alimento de otros animales, la cual nosotros comemos. Así que el reino planta es importante. Las Profesor, plantas ¿tenemos que mandar dependen un de nosotros, video? los animales, para también sobrevivir, porque si no fuera por el desecho de CO2, si no fuera por los abonos, si no fuera por los fertilizantes, que justamente también desechan los animales, no podrían reproducirse Profesor, plantas. Es decir, es un círculo Pregunta. virtuoso. A ver, preguntas antes de profesor, ¿no? profesor, ¿tenemos que mandar un video plantando una planta? Eso más adelante ya lo voy a ir dejando, pero de todas maneras les voy ya dando qué es lo Profe, que van a ir haciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que van a ir profe, haciendo? Vayan buscando una semillita para luego ir viendo dónde van a plantarla, pero eso todavía lo voy a dejar de aquí después del examen todavía, ¿ya? Porque es importante que nosotros como seres profe, humanos tengamos un sentido de responsabilidad y qué mejor que plantar un árbol, sea cual sea este, para poder contribuir con nuestro planeta y erradicar lo más que se pueda la contaminación ambiental que nos afecta a muchos. Estamos contaminando el ambiente que al final se refleja en nosotros. Nosotros nos sentimos mal, cada vez nos cansamos más rápido. Ustedes no se han dado cuenta que cuando van al centro de Lima, inclusive pregúntenle a sus papás, a veces tienen dolor de cabeza, ¿no? Uno por el tráfico y otro porque está contaminada la ciudad. profe. Ese smog fotoquímico es justamente el que causa los famosos dolores de cabeza y el famoso estrés que cuando la gente va a ciudades contaminadas, como es la ciudad de Lima, en el caso de la avenida Bancay, por ejemplo, sobre todo el mismo centro de Lima está totalmente Profe, contaminado, ¿ya? Pero eso es materia de otro tema cuando veamos contaminación. Sí, dime, profesor, ¿y qué pasaría si no hubiera Reina Plantae? nosotros no existiríamos así de simple. Como les Ah, ya. repito, el reino Plantae depende del reino Animalia y al revés, el reino Animalia depende del reino Plantae. Chicos, nosotros comemos, profesor, pero yo como mi pan con chorizo, ya, pues es un cerdito. El cerdito se come plantas también. Si no fuera por las plantas, no se alimentaría el cerdito y por ende no podríamos nosotros comernos nuestro rico chicharrón, por ejemplo, ¿no? Profesor, a mí me gusta la carne, pero esa carne es un animal que come plantas. Si no fuera por las plantas, no se alimentaría nuestro alimento, no podríamos sobrevivir. De una u otra forma, el reino plantae es importante, ¿sí o no, chicos? Claro que sí, porque sin Es él importante, si Sí, no, no profe. existíamos. Por Profesor, ejemplo, en no existíamos. Reino Pantae es lo que consiste en la vida, lo primero de la vida. así es, una de las vidas, es una forma de vida. Aristóteles, como le decía, solamente Es dividía una a los forma de átomos vida. en dos partes. Y él también hablaba del complemento vital, el complemento biótico. Es decir, este elemento llamado reino plantae con el reino animalia son complementarios. Uno no puede vivir sin el otro. Y es verdad. Las plantas también no podrán sobrevivir sin los animales. ¿Por qué? Si no respiramos, si no botamos el CO2, ¿cómo van a hacer la fotosíntesis las plantas? ¿Entienden? Entonces es importante ambos aspectos, ambos reinos. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver el video y por favor atiendan y ya les mencioné características principales del reino plantae. Células eucariotas, pared celular, realizan la fotosíntesis, por eso tienen su propio alimento y por eso son autótrofas, ¿ok? Autótrofas. ¿Cómo se reproducen las plantas? De forma sexual también, de forma sexual, pero no de una manera de contacto, en este caso como nosotros pensamos. ¿Por qué se dice el término sexual? Porque hay partes masculinas y femeninas. En ese caso la planta, vamos a ver ya más adelante, que la planta tiene partes masculinas y partes femeninas en la misma planta. Y por ende sucede la fecundación de la semilla, ¿no? Para justamente crear una nueva planta. Profesor, Ya, es, yo sí sé sembrar. ya la vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Por favor, a continuación, el reino plantae en el video. Por favor, observen el video.
Existen alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de su estudio es la botánica, una rama de la biología. Muy bien. Un dato importante que se ha indicado en el video. ¿Cuál es la ciencia que estudia las plantas? La botánica. Es parte de la biología. ¿Sí? La botánica es la ciencia que estudia las plantas. ¿Ya? La botánica. ¿Cuántas especies existen de plantas a nivel mundial? Más de 400.000 especies, ¿no? Sí se ve en el video. Inclusive se dice que hay más, pero estas son las oficiales, hasta ahorita contabilizadas. Y se sigue encontrando más tipos de plantas. ¿Qué, profesor? ¿Que no se ha descubierto todo hasta el momento? No, chicos. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, existen plantas que todavía no han sido descubiertas, sobre todo en las selvas bien impenetrables, por ejemplo, las selvas del Perú. Actualmente, si no me equivoco, hace 2005, se descubrió una orquídea que solo y únicamente crece en nuestro Perú. ¿Okay? Se le llamó la orquídea andina, y es una planta que solamente y únicamente existe en el Perú, y que fue recientemente descubierta, que no se tenía registro de este tipo de planta. Y así se va descubriendo poco a poco nuevas plantas, en lugares remotos, en lugares que no ha entrado el hombre hasta el momento, y que son plantas que recientemente se van a seguir y así seguir descubriendo. Oficialmente, más de 400.000. ¿No? Esas plantas son protegidas, esas plantas, esas 5 plantas que están, esas son protegidas. Depende de dónde están ubicadas. Si están dentro de una reserva nacional, sí, o un parque nacional, sí, son protegidas. Si no, están al aire libre, es probable que puedan sufrir deterioro. ¿Ya? Sigamos viendo, por favor, el video. A continuación se describen las características generales del reino de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. Recuerden que las eucariotas tienen núcleo. ¿Y las procariotas? ¿Tendrán núcleo las procariotas? Sin núcleo. No tienen. Muy bien, eso queda claro. ¿A qué reino pertenecen las procariotas, las células procariotas? ¿A qué reino? ¿Al único reino? ¿A qué reino? Va a venir el examen. ¿A qué reino pertenece las células procariotas? Al único reino, le mencioné. Al reino... Monera. Monera. Los reinos eucariotas, acuérdate de eso, eucariotas. La próxima semana vamos a ver el reino Animalia. ¿Qué célula tendrán el reino Animalia? También eucariotas también. ¿Sí? 3. Poseen una pared celular de celulosa. 4. En la característica número 3, la pared celular es exclusivamente de las plantas. Toda célula eucariota posee una membrana protectora que se llama la membrana celular. Pero las plantas, aparte de tener esa membrana celular, tienen una capa protectora que es la pared celular. Está compuesta ¿de qué cosa está compuesta la pared celular? De celulosa. De celulosa. 4. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. Por esa razón son verdes las plantas. 5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas. Son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual con ciclos de alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. La clasificación taxonómica de las plantas considera 2 superdivisiones, briofita y traqueofita. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Las briofitas son plantas pequeñas sin vasos conductores, es decir, son avasculares. Tampoco tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son las plantas terrestres más primitivas e incluyen las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las traqueofitas son plantas vasculares,
denominadas así por tener células especializadas en la conducción llamadas vasos conductores, los cuales están impregnados de lignina, una sustancia endurecedora que confiere soporte a la planta. Este grupo se halla constituido por las divisiones pteridofita y espermatofita. A. División pteridofita. Las primeras plantas vasculares fueron las pteridofitas. No tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son ejemplos helechos, licopodios y colas de caballo. B. División espermatofita. Las espermatofitas son plantas vasculares con semillas. Se conocen también como fanerógamas y en la actualidad conforman la flora dominante de la Tierra. Las espermatofitas están constituidas por dos clases principales, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en conos, pero sin flores ni frutos. Forman bosques perennifolios en latitudes frías y su polinización ocurre por efecto del viento. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y netofitas. Las angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso, más extensamente distribuido en el planeta y más complejo de todas las plantas. Muy bien, estas plantas son las que nosotros conocemos y vemos comúnmente en los parques, en los jardines, este tipo de plantas, las angiospermas, las que tienen flores y frutos, ¿sí? Pues tienen tipo de flores y tipo de frutos. Su reproducción sexual es independiente del agua. Las semillas están protegidas dentro de frutos y su dispersión ocurre por diversos medios. El cultivo de angiospermas sustenta la alimentación, la explotación comercial de productos diversos y la farmacología que atiende a la salud humana. Son angiospermas, cereales, leguminosas, hortalizas, especias, flores y frutos. Los desarrollos evolutivos que permitieron a las plantas adaptarse a la tierra fueron el polen y la semilla. Los granos de polen son estructuras diminutas portadoras de células que producen gametofitos masculinos, las cuales pueden ser transportadas por el viento o por animales polinizadores. De esta forma, el polen puede viajar por el aire para fertilizar gametofitos femeninos. La semilla es un gametofito femenino fertilizado que contiene un embrión capaz de formar por germinación una planta completa. Después de un periodo de latencia, cuando las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura son adecuadas, la semilla germina y forma una plántula capaz de realizar fotosíntesis y seguir creciendo. En resumen, las plantas son organismos eucariontes multicelulares fotosintéticos. Poseen una pared celular de celulosa, están organizados en tejidos, se reproducen sexualmente con alternancia de generaciones y descienden de las primeras algas verdes. Sin las plantas no podríamos vivir, ya que éstas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Profesor, yo Lucio, entre otras, porque mi internet no había votado. Ok. Lucio, ¿no? Profe, Muy bien. profesor, hace rato el video estaba negro, el color. Ya, no se preocupen, pero en la grabación ahí va a salir todo completo, no se preocupen. Allá. Muy bien. Profesor, tengo una pregunta. Sé que Dime. las plantas carnívoras también también necesitan oxígeno.
lo que botamos. Sí, es una planta, solo que adicionalmente a hacer la fotosíntesis también captura presas, ¿sí? Captura presas y absorbe esos nutrientes. Las plantas Profe, carnívoras son plantas, o sea, hacen fotosíntesis, sí. O sea, si no capturan ninguna presa, no hay ningún problema. Son plantas, hacen la fotosíntesis Profesor. igual. profe, La presa solamente es un alimento adicional, sería. Su alimento adicional. profesor, las plantas carnívoras pueden Ahora, primero Amy, a ver, primero Amy y luego las Belén. plantas Amy. carnívoras pueden comer a los humanos. Las plantas carnívoras pueden comer a los humanos, sí y no. Una parte, si es que tienes la mala suerte de poner un brazo, un dedo dentro de la boca de una planta carnívora, te Ah, ya, profe. puede morder, pero no es que te coma, simplemente te muerde. Normalmente son Ah, medianas ya. plantas carnívoras. A ver, Pero Belén, ¿cuál es tu pregunta? te dejan heridas. Dime, Belén. Te dejan heridas. Ya, Amy, muy bien. Ahora, Belén, dime, Belén. ¿Cuál es ¿Por tu qué la pregunta? llamaron planta carnívora si también comen insectos? Es que también los insectos tienen un tipo de proteínas. Así le dicen carnívora porque comen carne, ¿no? Pero en realidad, pueden comer cualquier tipo de ser viviente, ¿no? Entre ellos los insectos, ¿no? Pero así es un término muy común, pues planta carnívora. Porque también las plantas pueden comer pequeños roedores. Pequeños roedores. Pero generalmente son insectos lo que comen, ¿no? Hay una planta carnívora gigante que se come hasta ratas, zarigüeyas, ¿sí? Roedores grandes, se comen esas plantas. Los atraen tienen un líquido en su interior como una bolsa y ese líquido esparce un olor que es atrayente a los animales y los animales van a tomar como esa agua y ¡fum! Se les cierra y caen dentro del agua. Se ahogan los animales y la planta con ese líquido lo deshace al animal y lo va comiendo poco a poco. Así es como se alimenta la planta. Dime. ¿Cómo se crearon las plantas? Esa era mi duda. ¿Cómo se crearon las Repite plantas? una pregunta de las plantas. ¿De ¿Cómo? dónde empezaron? Pero si antes no existía nada. ¿Cómo se crearon Antes se las dice. plantas? Bueno, se dice que es a partir de pequeños seres vivientes llamados protozoarios. A partir de ellos se hace, esa es la teoría evolucionista, ¿no? Se hace justamente de estos protozoarios, que también son tipos de algas, se generan justamente los primeros seres vivientes fotosintéticos y de ahí se hace la expansión de las plantas, ¿no? Las plantas en primer lugar. Estos seres fotosintéticos no evolucionaron mucho y se quedaron justamente en esa forma y se creó la diseminación de las plantas. Luego ha habido evolución y se han creado distintos tipos de especies, ¿no? De plantas. Eso justamente, a partir de los protozoarios es donde se dice, se crea este tipo de seres vivientes que han contribuido a la atmósfera de nuestro planeta, porque tenemos oxígeno en nuestra atmósfera, tenemos nitrógeno, y eso justamente las plantas lo desechan en este caso el oxígeno. El nitrógeno también es parte de ello, y es importante para nuestra atmósfera. Profe, ¿Ok? A ver, vamos a comenzar entonces, chicos. ¿Ya? A ver qué pasó con el audio. A ver, ¿qué pasó el audio? Hola, 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 ¿me escuchan? Ya estaba el problema. Ya está. Sí, profesor. Okay. profesor, Ya, muy bien. Vamos a comenzar rápidamente, por favor, para terminar. Profesor, y empieza la primavera. Profesor, una pregunta. Muy bien, hablando justamente del reino Plantae, como dice su compañero, como comentó, justamente iba a ver esto. Bien, bueno, oficialmente hoy, dentro de una Hoy hora, empieza la primavera. dentro de una hora ¿alguien y creó, media,
A ver, chicos, dentro de una hora casi, una hora y 10, 5 minutos, una hora y 3 minutos, comienza oficialmente la estación primaveral, la estación de la primavera. El 23 de septiembre al mediodía, oficialmente, en esta parte del hemisferio sur de nuestro planeta, comienza lo que es la etapa primaveral. Normalmente, en esta etapa primaveral es donde hay más florecimiento de las plantas, empieza el florecimiento y dura aproximadamente unos 3 meses. 3 meses, ¿no? En septiembre ya comienza el verano, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y en Profe. diciembre comienza el verano. ¿Ok? Entonces estamos en Profe. etapa primaveral. Dígame. ¿Ya? Una pregunta, profe. ¿Alguien creó la planta carnívora o cómo se creó la Fue planta, parte de la la planta evolución, fue carnívora? parte de la evolución. Por necesidad se crea una especie. Es por necesidad más que todo. Profesor, primero empiezan las plantas, después los animales, después los humanos y después... Seguimos evolucionando. No es que sea después, es un avance a la par, según evolutivamente hablando. Muy bien. Ah, pero después de que no se debe evolucionar. Vamos a seguir siendo humanos, pero vamos a evolucionar cada vez poco a poco. Cada vez poco a poco evolucionamos. Esa evolución sucede en miles de años. Así que no es de un año para otro. No sucede en 100 años. No sucede en 500 años. No sucede en 5.000, 6.000 años recién. Un cambio recién. Sí. A ver, chicos, vamos a... Porque si no, no terminamos nunca, ¿ya? Yo quiero un video. A ver, por favor, vamos a avanzar, ¿ya? Ok, rápidamente porque el video prácticamente ha explicado muy detallado acerca de lo que es el reino Plantae. Tiene células eucariotas, son pluricelulares, son autótrofas porque generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Tienen un pigmento verdoso, que por esa razón la mayoría de las plantas son verdes, llamado la clorofila. La clorofila justamente es ese tejido, acá está, que hace que las plantas sean verdes en la mayoría de los casos, gracias a la clorofila. ¿Y por qué es gran importancia las plantas, ¿no? Antes de ello, las plantas no se mueven, ¿no? Porque eso se llama estar estático al sustrato, están ancladas al sustrato o al suelo, y eso se llama tropismo, ¿ya? Tropismo es lo que hace que las plantas estén fijas, y ese movimiento se llama tropismo. La importancia es diversa para la medicina, para la industria, pero sobre todo, chicos, para los alimentos. No fuera por las plantas, no nos alimentaríamos, no solamente los animales, sino también los seres humanos, ¿sí? No solo, bueno, somos tipos de animales, obviamente, ¿no? Medicinal, porque vamos a ver un capítulo de plantas medicinales, no se preocupen más adelante, en el cual las plantas son parte de la curación de nuestras enfermedades. Podemos nosotros apoyarnos en plantas para lo que es la parte medicinal. Y también las plantas nos sirven como adornos en nuestras casas, y eso se llaman las llamadas plantas ornamentales, ¿no? Son de adorno para nuestro jardín, para nuestra casa, se ven bonitos y ayudan justamente a mejorar el ambiente, las plantas ornamentales. ¿Y qué decir de la industria, no? La madera de nuestras mesas, gracias a la madera extraída de los árboles madereros. El azúcar que comemos todos los días es a través de la caña de azúcar. El algodón con el cual se fabrican varias de nuestras prendas proviene de una planta. El cedro se utiliza justamente para hacer grandes muebles, ¿no? Resistentes a las polillas. Es decir, las plantas tienen que ver en nuestra vida diaria. Efectivamente, claro que sí. Por la alimentación, por las medicinas. ¿De dónde cree que sacan las pastillas? Justamente de varias plantitas extraen justamente lo que producen estas plantas, las propiedades medicinales que tienen estas plantas, las aprovechan para hacer justamente las pastillas en algunos casos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿es importante las plantas? Claro que sí. El reino Plantae es un reino que cumple un rol muy importante en nuestras vidas porque, repito, si no fuera por este reino, el reino Animalia no podría existir. ¿Ah? Vamos a ver la clasificación de las plantas. Existe una clasificación bastante extensa de plantas, pero vamos a hacer una división más práctica para nosotros, para que lo entendamos. Hay plantas sin flores y hay plantas con flores, ¿ok? En el primer grupo, sin flores, estamos las plantas más antiguas, más primitivas, las que fueron las primeras plantas cuando el mundo recién se formaba.
¿ok? Cuando el planeta Tierra se transformaba, estoy hablando más de 10.000, 20.000 años atrás. Estas plantas primitivas que hasta el momento todavía se siguen observando son las plantas que no tienen flores. Y la más primitiva de todas estas plantas son los musgos. Acuérdate de eso, los musgos son las plantas menos evolucionadas. Al realizar fotosíntesis y desechar oxígeno, crearon la atmósfera terrestre. ¿Ok? Crearon la atmósfera terrestre. Y gracias a ello, para que progresara la vida en nuestro planeta. Los helechos son también otras plantas primitivas, pero son un poquito más recientes con respecto a los musgos. Por lo tanto, los musgos son las más antiguas, las más primitivas, de la cual se derivan las demás plantas, ¿no? Evolucionando cada vez un poco más. ¿Ya? Entonces, musgos, plantas primitivas, las menos evolucionadas, las más antiguas de todos, y los helechos también son antiguos, pero no son tan antiguos como los musgos. Tenemos las plantas con flores, y aquí sí, por favor, tener mucho cuidado con a veces confundirlo. Plantas con flores, pero no tienen fruto. Estas plantas que flores, pero no tienen fruto, son conocidos como los árboles madereros, los árboles que sirven para la industria maderera. Estos son llamados, biológicamente hablando, se llaman las gimnospermas, ¿no? Es un nombrecito quizás un poquito difícil de entender, de comprender, pero es justamente ello, ¿no? La clasificación de esta forma. Gimnosperma. Son plantas con flores y sin fruto. Y ahora vamos a ver el último grupo, la última clasificación, que son las plantas que nosotros conocemos comúnmente. Estas son las plantas con flores y con fruto. Son las angiospermas. Son las plantas más evolucionadas, las más complejas y las más abundantes a nivel mundial. ¿Sí? Son plantas que generalmente con su fruto podemos nosotros alimentarnos, ¿no? Ese fruto le llamamos fruta nosotros, ¿no? Pero hay frutos que no se pueden comer porque no son comestibles, a veces inclusive hasta venenosos, ¿no? Este tipo de plantas son, por ejemplo, los rosales, las rosas, el geranio, ¿no? La papaya, el lúcumo, el manzano, ¿no? Que produce manzanas, el naranjo, que produce naranjas, todos los árboles frutales y todas las plantas que nosotros conocemos a simple vista, ¿sí? Plantas, ojo, que conocemos así plantas pequeñas, ¿ya? Las plantas grandes, inmensas, que son los árboles madereros, esos son plantas con flores pero sin fruto. Las plantas pequeñas, medianas, que tienen fruto, son las angiospermas. Acuérdense eso, angiospermas con flores y con fruto, gimnospermas con flores y sin fruto. Una gimnosperma, árbol maderero. Una angiosperma son las plantas que nosotros conocemos comúnmente. ¿Ok? ¿Está claro? Tengan en cuenta ello, chicos. Muy bien. Dado esto, para finalizar esta parte y entrar como base a los demás temas que vamos a ver más adelante acerca de la organografía de una planta, vamos a hablar de las partes de una planta. Toda planta posee por lo menos estas partes principales. En primer lugar, la raíz. La raíz es una de las partes fundamentales de la planta porque ayuda a fijar al suelo o al sustrato a la planta. Absorbe el agua, absorbe los nutrientes del suelo y ahí es donde se almacena el alimento, ¿no? En este caso, el almidón. El tallo sostiene a la planta. Una vez que esté la raíz bien plantada, para la redundancia, el tallo es la parte externa de la planta que ayuda a sostener a dicha planta. Conduce los nutrientes de la raíz a través de sus ductos internos hacia todas las ramas, hacia las hojas, ¿ok? Y también sirve de almacenamiento de alimento de la planta. Esa es la función del tallo. La hoja. Chicos, la hoja es la parte quizás más importante de la planta. Por ahí se realiza la respiración celular de la planta. Se realiza la transpiración de la planta. Es decir, el exceso de calor en una planta que sienten las plantas lo botan a través de la hoja, ¿no? Transpiran. Al igual que nosotros sudamos, las hojas transpiran. Y la función más importante de la planta. ¿Cuál es esta, profesor? Chicos, ¿qué hacen las plantas para poder sobrevivir? ¿Qué acción hacen para que sobrevivan? La fotosíntesis, ¿no? ¿Y dónde se desarrolla la fotosíntesis en la planta? En la hoja, chicos. En la hoja es el lugar donde se desarrolla la fotosíntesis. En todas las hojas se desarrolla la fotosíntesis. Profesor, ¿y qué tal si un árbol no tiene hojas?
¿Existe plantas sin hojas? Sí. Por ejemplo, el cactus no tiene hoja. La puya raimunde no tiene hojas, por ejemplo. En ese caso excepcional, si no hay hojas que hagan la fotosíntesis, ¿qué creen? ¿Qué parte creen que hará la fotosíntesis? El tallo. Porque no hay hojas, quedan tallos. Entonces, el tallo, en ese caso, asume la labor de la hoja y realiza la fotosíntesis. Son casos excepcionales, ojo, que el tallo haga fotosíntesis, pero sí lo puede hacer. Pero la hoja es de por sí el órgano de la planta por excelencia que hace la fotosíntesis. La flor, el fruto y la semilla. La flor justamente es el órgano reproductor sexual de la planta. En la flor sucede justamente la germinación de la planta en sí. ¿Ok? Esta es a través del polen y ya puede ser de forma directa o indirecta. De forma directa porque la misma planta, el mismo polen, se ha entrado al estambre y ha fecundado la planta. Y de forma indirecta, por ejemplo, los insectos traen el polen de una flor en otra, ¿no? De otra flor, y lo fecundan a la flor. Muy bien. Entonces, eso es justamente el órgano reproductor de la planta, la flor. El fruto y la semilla. El fruto es donde está el ovario de la flor. Una vez la flor se seca y crece el fruto. Y en su interior está la semilla, que será justamente ese lóbulo de la planta fecundada. Y es la que le dará nueva vida a una planta siguiente, ¿no? Para lo que es la perpetuación de la especie. Una siguiente generación está contenida en la semilla. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la aplicación. Por favor, activen sus micrófonos. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Vaya nomás, no se preocupe. Vaya nomás. Vaya nomás. Ya está. Profesor, ¿podemos ir a hacer la actividad de aplicación? Sí, vamos a comenzar. Un momentito, voy a tomar asistencia. Ya que están aquí varios. Ya, muy bien. Listo. Comencemos entonces con la actividad de aplicación. Pregunta número 1. Las plantas, por su tipo de nutrición, ¿cómo se les considera? Que se alimentan a sí mismas. Heterótrofas. Heterótrofas. No, esta es Autotrófas. heterótrofas somos nosotros. Nosotros somos heterótrofos. Son las dos eucariotas, las dos eucariotas. Eucariota, profesor. Eucariota. Eucariota, Amy. Las plantas menos evolucionadas. Las tres es musgo. La 3 es musgo, O Amy. helechos. La 3 es musgo, Amy. ¿Musgos o helechos? Musgo. Más antiguas. Sí. Los musgos. Profesor, musgo, Amy, musgo, la C. Bien, Musgo. Belén. la 4 es la 1, la C. La 2, la D. La 3, la C. Profesor, la 3. La 4 es la D. No, la 4 es la D. Muy bien, Neymar. Angiospermas. Profesor, la 3 es la D. La D. La 5 es la A. Belén. A ver, voy a preguntar a cada uno. En la 5, plantas con flores pero sin fruto. A ver, Alesia, dime, Alesia Navarrete, dime, ¿cuál sería tu respuesta? Plantas con flores pero sin fruto. ¿Ah? Plantas con flores pero sin fruto. ¿Cómo se llaman esas plantas? Con flores pero sin fruto. Profesor, Alesia. Profesor, yo sé. Alesia. Yo sé, Amy. A ver, Alesia, ¿cuál es tu respuesta? Esperma, profesor. ¿Ah? Alesia. No le están preguntando a nadie, solo a Alesia. Nada más responde a Alesia. Estoy preguntando a Alesia. A ver, Alesia, ¿cuál es tu respuesta? Alesia, ¿cuál es tu respuesta? Profesor, disculpe, Alesia se ha ido a los servicios un ratito. Ah, ya. Profesor, yo sé. Un ratito. Yo sé la respuesta, es gimnosperma. ¿Cuál es? Es algas, la B. La B, algas. ¿De algas? No. Es la letra A, gimnospermas. Con flores, pero sin fruto. Decir las 6. Ahora, Yo no sé las 6. entonces, chicos, a ver, para repasar, a ver. La 1 la C, la 2 la D, la 3 la C. Puedo decir las 6, yo lo sé.
Ya, muy bien. A ver, Pinos. la seis. Profesor, yo puedo hacer la respuesta de la 10. Profesor, yo quiero hacer la 10. Profesor, yo no A ver, quiero hacer la 10. La 7 es flagelo. Profesor, yo quiero hacer la 10. Profesor, yo no quiero hacer la 10. Quiero hacer la respuesta, profesor. La 10 quiero hacer la respuesta, profesor. La 10 quiero Lucio, hacer un la momento. A ver, Lucio. Profesor, en la 10 quiero hacer la A ver, chicos, por favor, cálmense. A ver. Profe, la 9 es Un la... ejemplo de gimnosperma. A ver, Víctor. ¿Puedo decir la 8? A ver, Víctor, ¿cuál es tu respuesta en la 6? La 8 es... Profe, yo la 9, yo la 9. Profesor, la 6 es el pino. Sí, pinos. Muy Eso bien, la muy 6 es bien. pinos. Víctor. Profe, la 7 es flagelo. La A 7 ver, la 7. Flagelo. Flagelo. No es una parte de la planta, flagelo. La 8 es hoja. Muy bien, la hoja. ¿Por qué? Acá, chicos, a ver, La 9 es fruto. La 9 es fruto. el órgano de la planta encargado de transformar. Profesor, la 10 es raíz, profesor. La 10 es raíz. La 10 es raíz. A ver, chicos, un momentito. Profesor. Esto de acá, el órgano de la planta encargado de la transformación, se le llama, esta transformación se llama fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis. ¿Ya? Para aclararlo un poco, esta fotosíntesis y obviamente la hace la hoja, ¿ya? La hoja. ¿Sí? Profesor, Profe, si la 9 es tallo también puede hacer fotosíntesis. Profesor, la 10 El órgano reproductor y la flor. Muy bien. Profesor, la 10 es raíz. La 10 es raíz. Profesor, la 10 es raíz. Profesor, la 10 Yo te preguntara, Profesor, a ver, y si yo te preguntara qué órgano de la planta ayuda a sostener la planta. El tallo. El tallo, perfecto. Tengan en cuenta, una cosa es fijar y otra cosa es sostener. ¿Ya? Una cosa es fijar y otra cosa es sostener. Tengan mucho cuidado con eso para poder entender la diferencia entre fijar y sostener. la raíz, El que fije la raíz al suelo y sostiene la parte que es el... Profesor, ¿puedes subir la 7 y la 6? Muy bien. Sí, ahorita lo subo. A ver. Profesor, en el biograma es que en la 7 y en la 9 musgos es en la 7 y en la 9 es en hechos. Entonces no alcanza, queda un recuadro. A ver, vamos a... En la 7 sí alcanza. Musgo sí alcanza en la 7. No alcanza. A ver. No, tienes que poner musgos en plural. En plural tienes que poner. Para repasar y terminar esta parte, la 1 la C, la 2 la D, la 3 la C, la 4 la D, la 5 la A, la 6 la D de dedo, pinos, 7B, flagelo, 8 D de dedo, hoja, 9B, Profe, 10C, raíz. Van Profesor. a leer, por favor, antes de... profesor, si queremos acerca de la planta carnívora, por último el biograma. podemos buscar en Las Google. 7 dices... Las Profe, 7 la 7 sí alcanza. Profesor, son plantas más Profesor. primitivas. Profesor, Si alcanza. profesor, si queremos podemos buscar en Google de la planta carnívora más grande del mundo, pero también podemos buscar en Google cuando desarrollamos en el cuaderno. Sí, también puedes buscar en internet. Ya, gracias. Pero por eso están las tres. Muy aparte del texto, acá se hacen preguntas. Pueden investigar. Profe, vamos a hacer el programa con usted. No se alcanza el tiempo. De todas maneras, le voy a dar algunas respuestas. A ver, dice acá. A ver, en la 1, es una planta, es un ejemplo de planta medicinal. Manzanilla.
Por ejemplo, acá, dentro de las plantas medicinales, hay un ejemplo. Debe ser de tarea. Hierbabuena, manzanilla y anís. Son las 3 principales plantas medicinales. Manzanilla. Profesor, eso debe ser de tarea en crucigrama. Sí, Así que, Profesor, ¿en la número 1 qué es? la 1, manzanilla. en la una es manzanilla. En Manzanilla. la una es manzanilla. El órgano de la planta cuya función es fijar la planta. Raíz. Chicos, pero aquí, ¿saben cómo lo van a poner? Al revés. Primero acá abajo la R, luego más arriba la A. Y arriba la I, y arriba- Porque el 2 está abajo, de abajo hacia arriba. ¿Claro? Profesor, yo no hice así, no lo hice de... Chicos, recuerden, Profesor, de abajo hacia arriba. Así, mira, por favor. Acá va la R. Es la manzanilla. La 1. Le quedan 2 recuadros. Yo también es Y- gimnosperma. A la Z. Así lo van a escribir, por favor. Raíz. Tarea. Hacia arriba. Profesor, debe quedar eso de tarea. Profesor, ¿cuál es la número 1? Ese fue el número 1. Una es manzanilla. Pero no alcanza. Profesor, no Se alcanza alcanza manzanilla. A ver, mira, vamos a alcanzar. No alcanza. Valentina, manzanillas con doble. Valentina, manzanillas con doble L, no con Y. M, A, N, Z, A, N, I, L, L, A. Manzanilla, ¿se alcanza? Se alcanza manzanilla. ¿Ya? Ok, chicos. Cualquier cosita me lo hace saber al interno. En la 7 es musgo. En la 7 es musgo. Muy bien, chicos. Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo. Profesor, la número 3. A la 3. ¿Cuál es la 3? ¿Cuál es la 3? Plantas con flores pero sin fruto. ¿Cuál es la 3? Gimnosperma. Profesor. Gimnosperma. Profesor, la número ¿Cuál es la 3? La 3 es gimnosperma. La 3 es gimnosperma. ¿Ya? Chicos, cuídense, hasta luego. Pero no puedo escribir que no entiendo cómo escribir.